a iniciar la grabación y entonces empezamos con este taller que bueno, yo llevo una serie de talleres, realizando una serie de talleres en la Universidad de Alcalá sobre aula invertida adaptativa y en este me voy a atrever a ampliarlo un poquito más. Lo hablé con la directora de formación, con Maribel Gejúndez, y porque a mí me interesaba sobre todo contextualizar esto del aula invertida dentro de, digamos, de una visión más amplia, una visión más genérica, ¿no? De la enseñanza centrada en los estudiantes, el aprendizaje activo, las metodologías para que los alumnos aprendan haciendo cosas, y es lo que voy a intentar. Realmente este taller que vamos a hacer consta de 5 sesiones de hora y media. Maribel me pidió, yo este taller le suelo hacer 7 sesiones de 2 horas, pero Maribel me pidió que se hiciera una, digamos, una edición expreso, concentrado, que bueno, así digamos aprovecha mejor vuestro tiempo. Y entonces me va a tocar a veces pues comprimir un poco las cosas. Yo, por ejemplo, mi idea es saber si puedo acabar hoy en hora y media de contaros lo que tenía pensado, pero la idea es que a la hora y media, pues los que os tengáis que ir, pues os podéis ir, y si quedan preguntas o cosas, pues seguiremos y quedarán grabadas, ¿vale? Con lo cual, bueno, seremos en todo lo que podamos, vamos a intentar ser flexibles porque es la manera de adaptarnos, ¿no? Y predicar con el ejemplo adaptándonos a nuestros estudiantes, que en este caso sois los participantes, sois vosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar el taller. Agradezco sobre todo a Maribel Gejúndez el haber vuelto a confiar en mí para impartir un taller de aula invertida en un formato nuevo más amplio. Y, y bueno, voy a ver si esto me funciona y sí, y podemos avanzar. Os voy a avanzar un poco los propósitos de este taller, que son varios. Yo pretendo con este taller aportaros ideas que sean nuevas para vosotros, que sean, hola, buenas tardes, que sean valiosas. Os voy a aportar muchos consejos de expertos, ya veréis que esto está bastante trabajado desde el punto de vista de la bibliografía. También vamos a intentar que sea que el taller os aporte cosas que podáis hacer y que podáis incorporar a vuestra docencia, también recursos, también herramientas tecnológicas, aunque la parte sobre uso de recursos y herramientas, como Maribel me pidió que lo hiciera, pues eso, más comprimido, pues esa parte os la voy a dejar un poquito para autoaprendizaje, os voy a dejar tutoriales, pero porque si no, pues necesitaríamos otras 2 videoconferencias más para hacer el taller, ¿no? Pero bueno, eso así cada uno estudia un poco lo que le haga falta. También vamos a intentar, un pilar del curso es la enseñanza basada en la evidencia y esto supone conocer los hallazgos de la investigación publicada sobre el aprendizaje universitario. Entonces vamos a tratar bastante de esas cosas. Yo os voy a dar muchas referencias de artículos y de libros que han tenido mucho impacto, que tienen miles de citaciones, tienen un factor de impacto, algunos de varios miles de citaciones. También yo entre sesiones os voy a pedir que hagáis cosas. Realmente, bueno, van a ser actividades un poquito, son voluntarias, pero que os van a ayudar, van a ser actividades de reflexión, sobre todo, para que reflexionéis un poco sobre cómo hacer las cosas, cómo enseñáis y por qué lo hacéis de esa manera. Y de esa manera podáis replantearos un poco algunas cosas y valorar la posibilidad de hacer algunas cosas de otra manera, ¿no? Otra de las ideas que tiene este taller importante es que para superar el taller no solo hay que asistir a las videoconferencias, sino que yo os voy a pedir que desarrolléis un plan para impartir uno o varios de los temas de una de vuestras asignaturas o unas clases de alguna de vuestras asignaturas utilizando las metodologías de las que vamos a hablar en el taller, utilizando metodologías
de aula invertida, de aprendizaje activo. Y bueno, la idea es, vamos a tener al final del taller, vamos a tener 3 sesiones en las cuales son por grupos disciplinares. Ya os anticipo que he decidido, a partir de la lista de participantes, vamos a hacer 3 grupos. Un grupo va a ser los profesores del Politécnico, otro grupo va a ser profesores de económicas, empresariales, filosofía, letras, turismo, ciencias sociales. Y luego otro grupo que vamos a reunir a los profesores y profesoras de, bueno, ciencias y ciencias de la salud. Entonces, en esa parte final haremos 3 sesiones de las cuales cada uno solo tiene que, en principio, que asistir a la de su grupo. Y más o menos seremos 6 por cada grupo. En principio disponemos de hora y media, pues eso supone que más o menos nos tocaría a cada uno presentar en unos 15 minutos su propuesta. Yo sé que al final se necesita un poquito más de tiempo, pero bueno, empezaremos las sesiones a la hora que está planificado y bueno, y si la sesión se tiene que alargar un poquito para que podamos ver las propuestas de todos con tranquilidad y comentarlas, pues bueno, pero solo es necesario que asistáis a la de vuestro grupo. Es decir, que con vistas a vosotros, a los participantes, yo tengo que ir a todas, pero los participantes con que asistáis a las 5 videoconferencias iniciales y luego a la sesión de puesta en común de vuestro grupo, pues ya está, ¿no? Luego yo voy a utilizar el sitio de Blackboard, voy a ir subiendo cosas, voy a ir subiendo tareas, voy a ir subiendo algunas cosillas. Ya os digo, tarea obligatoria va a ser la de preparar una unidad que impartáis utilizando pues las cosas que habéis aprendido en el taller. Y luego va a haber otra serie de tareas voluntarias, pero que realmente van a ser un poco de soporte a este plan, ¿no?, de puesta en práctica de una unidad mediante aula invertida. Y nada, este es el cronograma de videoconferencias. Me he visto a última hora obligado a la tercera sesión que estaba planificada para el día 21 de diciembre. Me han puesto una tesis el día 22 de diciembre en Pamplona por la mañana, con lo cual yo el día 21 tendré que estar viajando a Pamplona. Y entonces mi idea inicial era adelantarla al día 20, ¿vale? Y bueno, os voy a comentar. Hoy, la primera videoconferencia, vamos a replantearnos cómo podríamos mejorar la enseñanza universitaria y vamos a hablar de una idea importante que es el paradigma de la enseñanza centrada en los estudiantes. En una segunda videoconferencia, sí, sí, quedaría grabada. Sí, sí, sí. La sesión, si adelantamos la sesión del día 20, si queréis la podéis ver el día 21 o cuando queráis porque quedará grabada. ¿Ok? Bien, la segunda videoconferencia será el día 14. Para esta videoconferencia sí que os pediré bueno, que hagáis unos vídeos, que respondáis a un cuestionario. Ya os daba las instrucciones en el mensaje de bienvenida. En esa videoconferencia vamos a hablar de enseñanza basada en la evidencia, es decir, enseñanza basada en las publicaciones sobre aprendizaje universitario y cómo podemos aprovechar todos esos conocimientos que ha generado la investigación sobre el aprendizaje universitario para mejorar nuestras metodologías de enseñanza. También en esa videoconferencia discutiremos por qué es conveniente poner en práctica el aula invertida y otras metodologías que promueven el estudio y la participación de los estudiantes. Aunque es obvio que, bueno, que los estudiantes, si estudian antes de las clases y si participan en las clases, pues aprenderán más y comprenderán mejor. Ese sería el resumen en corto de esa videoconferencia. La tercera videoconferencia os voy a aportar, por un lado, las claves para
optimizar el rendimiento de la puesta en práctica del aula invertida, y también os aportaré unas instrucciones por escrito que, bueno, ya están puestas en el sitio web por si alguno tiene prisa o quiere ir adelantando. Instrucciones para la elaboración de las propuestas de aula invertida para aplicar en vuestras asignaturas. Luego tendremos el periodo, digamos, navideño, en el cual, pues bueno, pues también en algún rato libre que tengáis, pues podéis avanzar un poquito en la elaboración de vuestras propuestas para implementar el aula invertida de algún tema de vuestras asignaturas. Aunque estas propuestas tendréis que presentarlas realmente en la última semana de enero, es decir, va a haber bastante tiempo y tenemos ahí un periodo sin clases y tal en el que bueno, dispondremos de algún tiempo para poder hacer esto. Mi experiencia de cursos anteriores es que se puede hacer perfectamente. Luego en enero, cuando volvamos después de las vacaciones, vamos a tener una videoconferencia sobre cómo motivar a los alumnos, sería la cuarta videoconferencia, cómo motivar a los alumnos para que adopten un enfoque de aprendizaje profundo y se esfuercen más por su aprendizaje. Estas metodologías que se basan en que el alumno haga cosas para aprender, fracasan si el alumno no hace cosas. Y entonces la diferencia entre el éxito y el fracaso está en conseguir motivar a los alumnos. Y bueno, veremos que hay muchas cosas que podemos hacer para motivar a nuestros alumnos. Finalmente, en una quinta videoconferencia, el día 18 de enero, os voy a contar sobre cómo podéis documentar e investigar los efectos de la implementación del aula invertida en vuestras asignaturas. Es decir, cómo las experiencias que hagáis de innovación, pues os voy a dar orientaciones sobre qué información, qué datos pueden ser interesantes, qué herramientas hay que construir para recoger información con la cual, pues, poder comunicar los efectos de estas innovaciones, pues en congresos de innovación o en artículos de revistas sobre educación universitaria. Finalmente, en la semana del 26 al 30, del 23 al 30, tendremos 3 sesiones que ya os he dicho, solo tenéis que asistir cada uno en principio, a la de vuestro grupo. Si alguno resulta que el día que le toca a su grupo, pues se le cruza con otra cosa y no le es posible, pues seremos flexibles y podréis presentar vuestra propuesta en la sesión de otro grupo, no hay ningún problema. En ocasiones hemos tenido que hacerlo así y se soluciona fácilmente. Estos son los estos son los participantes en el taller y los 3 grupos disciplinares que he construido y las fechas para la puesta en común. El grupo de ciencias y ciencias sanitarias, la sesión en común de puesta en común sería el 23 de enero, empezaríamos a las 3:30, lo que no sé si a eso de las 5 estarán todas las propuestas presentadas, pero bueno, nos quedaremos los que voluntariamente los que quieren quedarse más hasta que acaben las propuestas. El orden en el que presentaréis no es este es el orden de la lista, el orden también lo adaptaremos flexiblemente a lo que me digáis, que a lo mejor alguno me dice, oye, pues preferiría presentar al principio de la sesión o al final o no puedo a tal hora, pues ya me lo decís y yo voy ahí voy cuadrando un poco las presentaciones de todos. Luego el 26 de enero tendríamos el grupo de Ciencias Sociales, Económicas, Humanidades, Filosofía y Letras. Y luego el día 30 de enero pues tendríamos los participantes de la Escuela Politécnica, ¿vale? Y este es un poquito, digamos, el cronograma y el plan que tenemos de partida. Vamos a empezar pues con la primera videoconferencia que estaría centrada en cómo replantear y cómo mejorar la enseñanza universitaria. Voy a hacer primero unos planteamientos generales acerca de si hay maneras coste eficaces de mejorar la enseñanza universitaria.
Luego os introduciré un nuevo paradigma de enseñanza enfocado en los estudiantes y en su desarrollo, en el desarrollo de competencias y las metodologías docentes que pueden utilizarse para poner en práctica este paradigma. Luego también vamos a hacer una actividad un poco graciosa, que es, ves que lo he puesto en rojo porque ahí os voy a pedir que, bueno, pues que aportéis. Y lo que vamos a reflexionar un poco es qué es lo que puede pasar cuando permanecemos anclados en el paradigma de la enseñanza centrada en el profesor, ¿no? Qué cosas buenas y qué cosas malas pueden pasar, ¿no? Después pasaremos a centrarnos un poco en una presentación un poco teórica de lo que es la enseñanza centrada en el estudiante. Os recomendaré algunas fuentes bibliográficas. Si nos da tiempo, si vamos bien de tiempo también, tengo un último punto sobre lo que la investigación demuestra sobre la eficacia de la enseñanza centrada en el estudiante, Learner Centered Teaching, ¿no? Y finalmente, pues tendremos preguntas de lo que queráis. También podéis preguntar en cualquier momento o comentar. Y nada, vamos a empezar. Lo primero, el primer punto se titula si hay maneras, ¿no?, de mejorar la enseñanza universitaria de un modo coste efectivo, ¿no? O si, por el contrario, lo hacemos también que no hace falta cambiar nada. No sé si alguno tiene algún pensamiento acerca de esto y lo quiere aportar en el chat o se anima a encender su micrófono y comentarlo, a comentar algo al respecto. Veo que sí, veo que Raquel comenta que siempre, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero siempre es posible, ¿no? Mejorar, ¿no? Eh, y los alumnos, pues bueno, van cambiando y yo creo que uno de los conceptos importantes es que los docentes tenemos que adaptarnos a nuestros estudiantes. Como dice mi jefe de departamento, Melchor Albrademont, con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Tenemos que adaptarnos a ellos, ¿no? Y entonces cambian sus necesidades, cambia la motivación. Es decir, tenemos motivos para cambiar. Estoy de acuerdo con las cosas que habéis comentado. Ahora, eh, el, claro, si pensamos que hacemos las cosas perfectamente, aunque las hiciéramos perfectamente, van a dejar de ser perfectas, ¿no? Si los alumnos van cambiando. Y, y, y bueno, es los alumnos cambian, nos tenemos que adaptar a ellos, pero el asunto también es que mejorar no es gratis, ¿no? Mejorarnos muchas veces, hacer las cosas mejor, va a suponer un esfuerzo extra para el docente. Siempre nos va a costar algo, ¿no? Y esa es la idea del el coste-efectividad, ¿no? Es decir, es algo que en principio es bueno cambiar las cosas, pero tiene un coste. Y entonces tenemos que hacer un balance de eso, ¿vale? Y yo quiero que sepáis que siempre que os voy a proponer cosas y tal, lo voy a hacer un poco desde esa perspectiva. No voy a plantear cosas de lo perfecto, maravilloso sería esto, porque realmente pues estas cosas pues cuestan, ¿vale? Como comenta Esther, ¿no? Pero bueno, a veces algunas cosas, la relación que tienen entre el coste y la efectividad, pues merece la pena por lo menos el intentarlas, ¿vale? Bien, os voy a comentar. Mirar, aquí hay un autor que yo os recomiendo mucho y además, bueno, él es neozelandés, John Biggs, yo creo que es uno de los autores más influyentes sobre el aprendizaje universitario en los últimos 30 años. Él ya está retirado. Y bueno, lo bueno es que de uno de sus libros, que se titula Calidad de aprendizaje universitario, está traducido por la editorial Narcea y, por tanto, si alguno queréis, debe costar, pues no sé, a lo mejor 20 euros o así. Es un libro muy interesante, ¿no? Y este señor, una idea que plantea es que la enseñanza es de calidad cuando produce aprendizaje de calidad en la mayoría de los estudiantes. Es decir, relaciona la calidad
de la enseñanza con los resultados que logra con los estudiantes. Es decir, las cosas no son de calidad o no en las alturas, sino que hay que lograr que eso funcione en la práctica, ¿no? Y eso muchas veces, para que el aprendizaje sea bueno, los alumnos se tienen que tomar el aprendizaje en serio y los profesores tenemos que lograr. Eso técnicamente se llama un enfoque de aprendizaje en profundidad. Y los profesores tenemos que pensar qué podemos hacer para lograr que nuestros alumnos se tomen en serio su aprendizaje. Yo creo que una cosa que no hacemos suficientemente es concienciar a nuestros alumnos. Muchas veces nuestros alumnos no son conscientes de lo importante que va a ser para ellos y para su futuro el desarrollar una serie de competencias profesionales y que muchas veces pues las desconocen incluso. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es lograr que se den cuenta de eso, de que van a tener que desarrollar competencias y que eso les va a ayudar mucho el adoptar, digamos, un determinado enfoque de aprendizaje en el que no solo es aprobar las asignaturas, sino es comprender las cosas, es aprender a aplicarlas, es aprender a transferir las cosas a situaciones reales. VIX, otra de las ideas importantes que tiene es que es acerca de la importancia que tiene que el docente escoja resultados de aprendizaje que son importantes y valiosos y que el docente a continuación alinee esos resultados con aquello que los alumnos harán y con aquello que los profesores evaluarán en la asignatura. Realmente tenemos muchos alumnos que responden a aquello que evaluemos. No vale con que les digamos, es importante que aprendas esto. El alumno va a pensar que eso es importante si eso va a ser evaluado. Si no va a ser evaluado, pensará que no es tan importante, ¿no? Con lo cual, tenemos que aprender a usar la evaluación para que estimule y dirija el esfuerzo y el aprendizaje de nuestros alumnos. Y también tenemos que aprender a lograr todo esto de una manera coste eficaz, ¿vale? Y esto supone que hay cosas que a lo mejor son coste eficaz cuando estamos en clases pequeñas, en cursos avanzados, pero a lo mejor no son tan eficaces en cursos iniciales o con clases más numerosas. Entonces, tenemos que valorar todo esto y mi recomendación es empezar a innovar con alumnos más maduros, más motivados en cursos más avanzados y luego ir intentando replicar esas cosas con alumnos, digamos, en situación más difícil, ¿no? Otro autor y otro libro interesante, que además también ha sido traducido por Narcea, es este de la universidad, Un espacio para el aprendizaje, más allá de la calidad en la competencia. Y en este, uno de sus autores, Ferenc Marton, que es uno de los autores que hace ya 40 y tantos años definieron lo que era el aprendizaje profundo y el aprendizaje superficial, pues este autor señala que lo más importante que podemos hacer para asegurar la calidad del aprendizaje es mostrarles a los alumnos el tipo de aprendizaje que queremos construir. Lograr que entiendan qué es lo que queremos que aprendan, qué formas de entendimiento son importantes para que ellos progresen, para que ellos maduren, para que ellos desarrollen competencias. Y por tanto es muy importante identificar bien esos resultados más importantes para transmitírselos a nuestros alumnos, ¿no? Otra idea muy importante, que es también una idea de VIX, es y que tiene que ver con los resultados de aprendizaje, es la taxonomía de resultados de aprendizaje que ellos denominaron SOLO y que es un acrónimo que viene de estructura de los resultados de aprendizaje, ¿no? Es una clasificación que tiene bastantes años, pero que yo creo que sigue siendo muy útil, sobre todo a la hora, nos ayuda a los profesores a, digamos, a presentar la información que queremos que aprendan nuestros alumnos. Esta taxonomía lo que hace es jerarquizar, digamos, los niveles de conocimiento y de comprensión que un estudiante o que un alumno tiene acerca de un sistema, ¿no? Y desde un nivel de, digamos, de comprensión preestructural, que es cuando pues no tiene ni idea el alumno sobre algo, a un primer nivel en el cual el alumno conoce una idea
acerca de algo, solo una cosa, no más, a un nivel en el cual ya aprende una serie de ideas sobre eso, y este nivel ya lo llamaría multiestructural, estaríamos en una fase de aumento cuantitativo del aprendizaje, es decir, los alumnos van aprendiendo, comprendiendo ideas, aunque todavía realmente pues no son capaces de relacionarlas mucho, ¿no? Luego entraríamos en una fase en la cual varias ideas acerca de un mismo sistema los estudiantes son capaces de relacionarlas entre sí. ¿Eh? Y finalmente habría una fase, que es la fase que se llama abstracta, ampliada, en la cual esta comprensión, digamos, sobre un sistema concreto, son capaces de ampliarla a otros sistemas parecidos o transferirla, ¿no? Y esto es lo que, bueno, ya digamos es otro nivel. Esta era la clasificación original de Biggs Collis. Luego ha habido autores que han añadido una fase adicional, que sería cuando este sistema cuyas relaciones ya comprendemos y somos capaces de abstraer, pues somos capaces de condensar el sistema o de retraerlo, de manera que ese sistema ya lo comprendemos a un nivel como si fuera un elemento dentro de un concepto o sistema mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí tendríamos la Tierra en el sistema solar, ¿no? Y bueno, yo creo que nos puede, yo a mí esta clasificación me ha servido mucho a la hora de, sobre todo de saber cómo atacar la transmisión de información y la comprensión por parte de los alumnos. Luego hay otro concepto importante, que es, aunque ahora mismo está un poco dejado de lado, que es el tema de las competencias, ¿no? Que esto fue establecido por el European Higher Education Area, que es lo mismo que el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto fue por lo que nos obligaron a cambiar las licenciaturas a los grados, ¿no? Para estar a nivel, digamos, europeo, ¿no? Y básicamente la idea era que debemos preparar a nuestros estudiantes para el ejercicio profesional y que eso pues hace que los resultados de aprendizaje tengan que ver con el desempeño laboral en las distintas profesiones, tengan que ver con los perfiles profesionales y con las competencias que son necesarias para esos perfiles profesionales. Entonces, nosotros tenemos que lograr transmitir esto a nuestros alumnos. Si queremos optimizar el desarrollo de esas competencias, pues tenemos que hacerles reflexionar sobre cuáles son los perfiles profesionales a los que ellos aspiran, cuáles son las competencias profesionales que deberían desarrollar para ser competentes en esos perfiles, ¿no? Y las instituciones educativas deberían plantearse, ¿no? Hasta qué punto las universidades, las facultades son capaces de fomentar el desarrollo de estas competencias. Esto, por ejemplo, en las facultades de medicina, pues se hace con las evaluaciones, con los ECOES, ¿no? Y bueno, y se pretende hacer un poco con los TGFs o practicums en el resto de los grados. Y una pregunta que os quiero hacer acerca de esto de las competencias y del trabajo y de los ECTS, ¿no? Es si pensáis que trabajan nuestros estudiantes universitarios tanto tiempo como deberían. Podéis contestar en el chat o en el micrófono. Tal vez la pregunta para empezar sería ¿cuánto deberían trabajar? Bueno, veo que ya tenemos una respuesta ni de broma. Bueno, yo soy también de esa opinión, pero vamos a intentar cuantificarlo un poco. ¿Cuánto debería trabajar ni de broma, para nada? Bien, veo que hay consenso. Unos sí, otros no. Hay que matizar. Eso sí que es verdad, ¿eh? Raquel, ya veremos que unos trabajan más que otros. Hay de todo, ¿eh? Cierto, cierto. Pero ellos siempre nos van a decir, ¡uf! ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo? Sí, a veces también el tema no es solo de no querer trabajar, sino a lo mejor de no tener indicaciones o tener la base para saber defenderlo, ¿no? Bien. Esto del tema de las tentaciones, decís del efecto del móvil, las redes sociales y yo diría también unido a las wifis en las aulas, ¿no? Bien, bueno,
Yo os voy a hacer algunos cálculos, pero veo que más o menos compartimos todos que esto es una cosa importante en relación al aprendizaje. En una asignatura de 6 créditos, si cada crédito es de 25 horas, un alumno debería trabajar 150 horas. En un cuatrimestre que tiene 5 asignaturas de estas, deberían trabajar 750 horas. En un grado de 4 años, tiene 4 cuatrimestres, deberían trabajar unas 6.000 horas. ¿Y cuánto tiempo trabaja en realidad el alumno medio? No el que suspende, sino el que aprueba las asignaturas de nuestros grados. Bueno, pues de esto se han hecho estudios en varias titulaciones y el resultado, ¿cuánto diríais? Si tendría que trabajar 6.000 horas, ¿cuántas pensáis? Hacerme alguna apuesta. ¿Cuántas pensáis que salen? Cambia. Bueno, un tercio. Un tercio. No, pensar, esto es la carga total, sumando lo presencial y no presencial. Sí, claro, si decimos posiblemente un alumno trabaje, por ejemplo, la mitad de las horas no presenciales, pero si a las presenciales por lo menos asiste, ya estaría por encima de la mitad, ¿no? Con lo cual, realmente es más de un tercio, ¿no? Lo que sale en los estudios. Si fuera un tercio sería un desastre. Sale que serían unas 4.000, entre 4.000 y 5.000 horas, es decir, entre 2 tercios. ¿Vale? Claro, el tiempo, en el crédito CTS cuenta todo, cuenta lo presencial y lo no presencial. Pero claro, imaginaos, en una formación de 6.000 horas, si tenemos un déficit de 1.000 o 2.000, pues eso supone que ese alumno que ha estudiado, ha trabajado 1.000 horas menos o 2.000 horas menos, pues asiste menos. Sí, el problema de la asistencia yo creo que se está agravando, porque al principio de los grados se consiguió que la asistencia fuera mucho mayor, pero con la pandemia, el online, los cambios en los horarios, yo creo que hemos vuelto a caer. Sí, con la pandemia ha sido el volver a caer un poco en cómo estábamos digamos, en las licenciaturas, ¿vale? También ahora veremos que hay algunas universidades que tienen mucha menos presencialidad que otras. Y esa es la nuestra es una de esas. Mirar, casi todas las universidades españolas, yo os diría que casi el 90%, han definido el crédito CTS de 25 horas como 10 presenciales y 15 que no. Sin embargo, en la UACH, cuando se hizo lo del espacio europeo, teníamos una gente muy moderna al mando de estas cosas y decidieron que nosotros íbamos a ser más modernos que en otras universidades. En lugar de 10 horas presenciales, nuestra presencialidad iba a ser de un tercio, es decir, de 25 horas 8 y 17 no presenciales. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos en nuestras titulaciones presenciales en la UACH tenemos 20% menos de presencialidad que por otras. Esto un poco para que os hagáis una idea de lo que significa con vistas a una asignatura, significa que en una universidad normal una asignatura de 6 créditos tiene 60 horas presenciales, en la Universidad de Alcalá se queda en 48, 12 menos. Eso es de 60 a 12, es un 20% menos. Bueno, eso les ha hecho, pues, digamos, que con esto puedes digamos, hacer la docencia con menos horas por profesor. Pero teóricamente el problema es que si hay menos horas presenciales debería haber más horas no presenciales. El problema es cuando eso no ocurre, ¿no? Y bueno, ya digo, lo vamos a ver ahora a continuación, pero los estudios realizados en España y publicados en revistas demuestran que el volumen de trabajo nominal del crédito no se consigue, como habéis dicho alguno de vosotros, ni de lejos. En ingenierías habéis hecho pero en la UACH también, vale. Pues yo, por ejemplo, en ciencias, en farmacia y en medicina siguen con lo que se estableció del 8-17. Me alegro de que los ingenieros se hayan dado cuenta de que era importante, que hacía falta algo más de presencialidad, ¿no? Luego ya veremos de algún truco que se ha hecho para aumentar la presencialidad. Mirar, aquí en estos gráficos de queso tenemos lo que sería el crédito CTS, si fuera nominal, ¿no? Si la legalidad se cumpliera, es el círculo de arriba, y el círculo de abajo es la realidad. Y yo llamo brecha ECTS
la pongo en verde porque hay veces que los alumnos cuando no están trabajando en su aprendizaje están tumbados en la hierba y por eso la hemos puesto en verde. Esto hay varios estudios en varias disciplinas. En ingenierías y ciencias sanitarias la brecha ECTS significa que de las 25 horas de crédito más o menos la cuarta parte se pueden quedar sin producirse en realidad. Es decir, realmente en lugar de un crédito de 25 horas sería un crédito pues a lo mejor de 20, 19 horas. Aunque esto depende. En otros estudios, por ejemplo, INEF o lo que se llama ahora CAFIDE, la brecha ECTS es casi de la mitad del crédito, ¿vale? Y bueno, y todo esto hay varios trabajos, por si alguno lo quiere ver. Hay trabajos en ciencias sanitarias de 2011, en la Universidad Rey Juan Carlos, en ingenierías en la Politécnica de Madrid y en la de Castilla-La Mancha, en CAFIDE en 2020 también. Bueno, hay trabajos, hay cosas sobre esto. Veo que Montserrat comenta que habla de bloques de 60 horas para subir, digamos, los niveles. Bien. Sí, bueno, yo creo que lo que tenemos es que hacernos conscientes de estos problemas e intentar ver qué podemos hacer. Aquí lo importante es que algo que es una pérdida pequeña en un crédito, perder 5 horas en un crédito, 5, 7 y media, supone 30, 45 en asignatura, 300, 450 en curso, 1200, 1800 por grado. Entonces, eso ya sí que es claro, porque en lo que comenta Monserrat es que necesitan que los alumnos pues trabajen más. Pero esto yo creo que hay otras titulaciones en las que no nos lo hemos planteado, ¿no? Otra manera de medir el aprendizaje en lugar de por inputs es medirlo por los outputs, ¿no? Entonces, la cuestión es si realmente mantenemos el nivel de exigencia o qué pasaría si pretendiéramos mantener el nivel de exigencia, ¿no? Ya comento que una de las cosas importantes cuando si el aprendizaje depende de la intención de los alumnos y del deseo y del trabajo de los alumnos, pues muchas veces el aprendizaje va a depender no solo de cómo esté montada la asignatura, sino de lo que los alumnos hagan, ¿no? Y entonces va a ser un factor importante el lograr, el que los docentes logremos que nuestros alumnos, pues, o que posiblemente nunca conseguiremos que lo hagan todos, pero sí un porcentaje mayor de nuestros alumnos se esfuercen y dediquen más horas, ¿no? Y bueno, y en el mundo actual en el que estamos, dices, bueno, es que aunque tengas una titulación y haya unos perfiles profesionales actuales, pues eso a lo mejor pues puede cambiar mucho dentro de 10 años, ¿no? Entonces, realmente la educación universitaria también tiene que preparar a nuestros alumnos para que se puedan adaptar a situaciones que no se pueden anticipar, ¿no? Y para eso yo creo que sería muy importante que nuestros alumnos pues ejercitaran competencias, que utilizáramos, por ejemplo, os voy a anticipar un tipo de enseñanza que en medicina se llama enseñanza funcional, que es uno de los vídeos que os envié con el mensaje de bienvenida y que yo creo en este momento os pido que ya para la segunda sesión sí que os veáis esos vídeos que son interesantes y que os voy a pedir que hagáis algunas reflexiones acerca de ellos. Otro concepto importante, decíamos, era el de los enfoques o abordajes de los estudiantes ante el aprendizaje. Voy a ver si consigo que lo entendáis de una manera rápida. Habría un tipo de abordaje al aprendizaje que es el enfoque superficial y que sería aquellos alumnos que se centran en memorizar características, ¿no? Y no se centran en interpretar los significados. Y esos alumnos pues realmente van a memorizar detalles, pero los van a olvidar, ¿no? Va a ser un aprendizaje de muy mala calidad. Pero hay alumnos que, bueno, pues que han aprendido que con este aprendizaje superficial a lo mejor es suficiente para aprobar muchas asignaturas. Entonces, si su objetivo solo es aprobar, pues a lo mejor esa es la manera de aprobar trabajando menos. Por otro lado, va a haber otro grupo de estudiantes que tienen un enfoque profundo de aprendizaje, es decir, intentan comprender el significado de lo que estudian y
y estos alumnos realmente son los que van a conseguir aprendizajes de mayor calidad. Habría un tercer grupo de estudiantes que, bueno, que yo creo que en España es un grupo numeroso, que son los que adoptan un enfoque estratégico. Es decir, en función, digamos, se adaptan en función del sistema de evaluación, van a hacer aquellas cosas que les ayuden no solo a probar, sino a obtener a lo mejor una calificación alta. Entonces, por ejemplo, estos alumnos son muy, eh, influenciables. Sí que es posible saber si el aprendizaje es superficial o profundo siempre que utilicemos herramientas de evaluación en las cuales los alumnos que han aprendido de manera superficial, que han aprendido memorizando detalles, tal, pues digamos, fracasen en ese tipo de evaluación. Pero el problema que vamos a tener es que vamos a suspender a esos, a esos alumnos. Bueno, también lo que podemos hacer, por ejemplo, en un examen es incluir algunas de estas preguntas, no todas, y de esa manera pues podremos identificar a aquellos alumnos que normalmente lo que suele diferenciar el enfoque profundo, el enfoque del alumno que, por ejemplo, que no solo se aprende algo, sino que es capaz de aplicarlo, pues es que tú le pones un caso y es capaz de resolver el caso. El otro no, ¿vale? Salvo que sea un caso que se lo haya aprendido de memoria, que también es posible, ¿vale? Entonces, el aprendizaje va a depender del enfoque, sí, sí, del enfoque que adopten los alumnos. Y lo que tenemos, por un lado, yo creo que tenemos que hacer, transmitir a los alumnos estas ideas, ¿no? ¿Qué es un enfoque profundo del aprendizaje y digamos las repercusiones que eso tiene, ¿no? Porque yo una cosa que he visto haciendo estas cosas con mis alumnos es que estos enfoques no son algo que esté fijado en el genoma de nuestros estudiantes. Los estudiantes se adaptan. Los estudiantes en respuesta a cómo estén planteadas nuestras asignaturas, deciden si van a, mira, esta asignatura la voy a hacer superficialmente bueno, porque da igual, vas a sacar una nota parecida si no haces nada, pero te estudias los exámenes de años anteriores, vas a sacar la misma nota que si intentas aprender más en profundidad. Es decir, que también un poco, dependiendo mucho de cómo evaluemos los profesores, también los alumnos van a adaptar su estrategia. Y por eso es muy importante, ya os decía, el tema de la evaluación, ¿no? Y bueno, decíamos que estos enfoques de aprendizaje tienen consecuencias, ¿no? El aprendizaje en profundidad producirá profesionales más competentes y eficaces. El alumno que en la mayoría de las asignaturas vaya por un aprendizaje superficial a por el 5.0, ¿no? Que decían 5.0 nota de ingeniero, ¿no? Si apruebo ya me vale, ¿no? Pues esa gente no van a desarrollar sus competencias profesionales. Y esto incluso ya lo dijo hace mucho tiempo un poeta, Alexander Pope, que tenía, hablando acerca del manantial de la Pieria, que es en la mitología griega la fuente metafórica del conocimiento, del arte y de la ciencia, y que inspiraba a los que vivían de ese material, él hizo un poema que decía, un poco de aprendizaje es una cosa peligrosa. Bebe a fondo o no pruebes el manantial de Pieria. Los aprendizajes someros intoxican el cerebro y aprender en profundidad nos devuelve a la sobriedad. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es que los profesores podemos influir en el enfoque de nuestros alumnos de dos maneras. Por un lado, por las buenas, diríamos, por un lado, inspirando el que adopten un enfoque profundo, o por las malas, es decir, por una evaluación que realmente pese en esa evaluación, pues por ejemplo, el saber resolver casos, es decir, que marque diferencias entre los que van, digamos, pues aprendiendo un poco de memorieta y los que, por el contrario, son capaces de aplicar, son capaces de transferir. Por tanto, aquí va a ser muy importante la exigencia del sistema de evaluación que establezcamos en nuestra asignatura. También va a ser importante nuestro, como decía, nuestro papel inspirador
para orientar a nuestros alumnos, ¿vale? Y yo creo que es importante, en el curso plantearemos algunas actividades que podemos plantear a nuestros alumnos para que reflexionen sobre el tipo de profesional que quieren llegar a ser y sobre las competencias que van a necesitar. Y también sobre qué acciones o qué estrategias les van a ayudar a eso, ¿vale? Y esto, claro, supone ponernos en un papel un poquito de orientador, de inspirador, de coach, ¿no? Y bueno, podemos hacerlo, aunque no, digamos, no tengamos la costumbre, ¿no? Salvo que, bueno, pues digamos, es que tengo 100 alumnos, ¿cómo voy a ser coach de mis 100 alumnos? Bueno, pues a lo mejor hay cosas que pueden hacerse, digamos, en grupo, ¿no? Y en esto, bueno, realmente estas son unas preguntas que vamos a tratar en algunas de estas sesiones, ¿no? De qué maneras podemos lograr hacer trabajar a un porcentaje mayor de nuestros alumnos, y estas respuestas pues las vamos a responder en sesiones posteriores. Y parte de la respuesta a esto se va a hallar en el uso de metodologías. Alguno habéis mencionado que en medicina hacéis cosas de ABP, pues el aprendizaje activo inductivo, el aula invertida, pues van a estimular a los alumnos para que trabajen y también para que tanto los alumnos que tienen un enfoque superficial como los que tienen un enfoque profundo. Nosotros ahora mismo hemos pedido un proyecto de innovación docente en la última convocatoria, en el cual, bueno, pues realmente ya lo estamos haciendo, ¿no? Y lo que hemos visto es que la incorporación de estas metodologías, el aula invertida, el ABP, el aprendizaje activo, aumentan el volumen de trabajo no presencial en la mayoría de los alumnos. Y esto tanto en el grado de biología sanitaria como en el de farmacia, que es los dos en los que lo estamos haciendo. Y además hemos visto que, curiosamente, por ejemplo, el aula invertida aumenta porcentualmente el trabajo más en aquellos alumnos más vaguetes, porque esos alumnos, si no hiciéramos aula invertida, no harían, como decíamos antes, ni el huevo, ¿no? Entonces, de esta manera, si establecemos un sistema en el cual, por ejemplo, nosotros les pedimos que estudien los temas antes de que sean dados en clase y que nos respondan unos cuestionarios, pues por poquito tiempo que logremos que trabajen, pues eso ya es un incremento muy importante con respecto a lo que habrían dedicado si nosotros no hubiéramos hecho esto y solo hubieran hecho ellos la empollada de antes del examen. Por supuesto, los otros alumnos, los que van a todas las clases, los que repasan, los que intentan aprender en profundidad, a estos si les pides que hagan algo más, pues bueno, pues hacen algo más, pero realmente porcentualmente no es tan importante el aumento. Pero bueno, nosotros hemos visto que el impacto de estas metodologías es positivo y mayor precisamente en aquellos alumnos que trabajan menos de una manera espontánea. Otra cuestión importante que hemos mencionado, ¿no? Hemos hablado de la falta de trabajo no presencial continuo durante el cuatrimestre y del enfoque de aprendizaje superficial. Nosotros ahora mismo hemos realizado medidas en varios grupos de alumnos para relacionar estas cosas, ¿no? Básicamente lo que hicimos ya el año pasado, a un grupo de alumnos les aplicamos un cuestionario sobre el enfoque de aprendizaje de cada estudiante, que esto lo que te permite es darles un score a cómo de superficial o cómo de profundo es su aprendizaje. Y bueno, con la medida de esos scores hemos separado los datos de alumnos con un enfoque más superficial y más profundo. Después hemos estudiado cómo usan el tiempo ambos grupos de alumnos y lo que nos ha salido es bastante lógico, que los alumnos con enfoque superficial trabajan pocas horas y lo hacen casi exclusivamente antes de los exámenes parciales y finales. Y estos alumnos, además, en nuestras asignaturas y con los exámenes y los sistemas de calificación que empleamos, obtienen calificaciones inferiores a las de los otros compañeros que hacen un abordaje en profundidad. Pero si nuestro sistema de evaluación
realmente evaluara fuera, por ejemplo, imaginemos, fuera muy previsible y los alumnos estudiando exámenes de otros años pues pudieran, digamos, triunfar, pues a lo mejor no habría una diferencia significativa entre se han tomado el aprendizaje en serio y los que han sí, pues este cuestionario es un cuestionario que publicó VIX en inglés y nosotros tenemos una versión traducida y tenemos una versión también incluso con un Google Forms que se puede, a la que los alumnos pueden responder en Google Forms. Incluso tenemos luego una especie de como de hoja de Excel para calcular las puntuaciones, es decir, que se puede hacer de una manera bastante automática. Si esto alguno estáis interesados en utilizarlo, pues yo os puedo facilitar esos, digamos, esos archivos y lo podéis aplicar con vuestros alumnos, ¿vale? Yo creo que es una herramienta interesante, ¿eh? Y, y lo que decía es que el sistema de evaluación, si el sistema de evaluación es, digamos, muy previsible, las preguntas son parecidas a las de exámenes de años anteriores que los alumnos tienen, pues ahí realmente lo que estamos haciendo, si aplicamos ese sistema de evaluación, estamos premiando a los alumnos que adoptan el enfoque de estudiar exámenes de otros años y van de lo más superficial y de empollar solo al final. Entonces yo creo que esto también decimos, bueno, es que hay alumnos que no quieren aprender, pero claro, eso también depende del sistema que los profesores utilicemos para evaluar, ¿vale? Bien. Más cosas. Bueno, metodologías que podemos utilizar para el aprendizaje centrado en los estudiantes, aprendizaje activo, esto lo vamos a ver más en profundidad. Metodologías inductivas, cuestionamiento de enseñanza funcional, simulación, trabajo en parejas, en equipos, aula invertida adaptativa. De esto vamos a dedicar conferencias a algunas de estas metodologías, las vamos a ver mucho tiempo. Voy rápido porque vamos a pensar en cómo cambiar a un paradigma de enseñanza centrado en los estudiantes, ¿no? Y esto yo os recomendaría, como bibliografía acerca de esto, hay un artículo que ya fue publicado hace bastantes años de Barr y Tag en 1995, que ha sido citado 6.765 veces, ¿no? Y que la idea es el cambio desde el paradigma en el que el profesor transmite materia, ¿no?, al paradigma de la enseñanza en la que cada alumno tiene que hacer cosas para aprender, ¿no? Y esto es un cambio bastante importante, ¿no? En cierto modo, la reforma del espacio europeo de educación superior pretendía un poco hacer esto, ¿no? Pretendía reducir el tiempo en el cual los alumnos estaban expuestos a exposiciones. La pena es que si reducimos el tiempo que los alumnos están en clase y no les hacemos trabajar fuera, pues el resultado puede ser contraproducente. No sé si algunos, en este curso no hay alumnos de farmacia, pero bueno, aunque hay algunos de químicas que a lo mejor dan en farmacia. La Facultad de Farmacia de Alcalá, para compensar la reducción de horas presenciales, se hicieron una picardía, que fue decir que como las clases eran de 50 minutos, 25 horas de clase eran 30 clases de 50 minutos y de esa manera metían 5 clases más, ¿no? Pero ahora, al renovar el grado, les han dicho que había que corregirlo y que ahora las clases, aunque sean de 50 minutos, cuentan como una hora. Pero bueno. Y, y bueno, en cuanto a las metodologías alternativas, que sepáis que no son cosas nuevas, que son cosas, por ejemplo, la BP se usa desde 1969, el estudio de casos desde 1871, el aprendizaje activo pues empezó a poner de moda en los 80 en las universidades norteamericanas, el aprendizaje cooperativo, colaborativo, el aprendizaje basado en equipos. Bueno, pues todas estas metodologías son empezaron en los 80, en los 90, es decir, son cosas que hay mucha experiencia, que se llevan mucho tiempo usado, que ya, digamos, hay formas de hacerlas, ¿no? Y que hay otras metodologías más jóvenes, por ejemplo, las metodologías de aula invertida, pues a nivel universitario, pues empezaron allá por los años 90, aunque luego se pusieron de moda a partir de 2010, ¿no? Sobre todo con las aulas, con wifi y todas estas cosas. Y bueno,
de todo esto trabajaremos más a fondo en el taller, ¿no? También hablaremos de aprendizaje inductivo, que es un tema sobre el que yo, pues bueno, he escrito un libro. Y también otro libro que recomiendo es el libro de Ken Bain, que está también, aunque tengo la portada en español, está también traducido al castellano, que se titula ¿Qué es lo que hacen los mejores profesores universitarios? Y que también es un libro de mucho impacto, 3.755 citaciones. Y bueno, buenas noticias con respecto a estas metodologías alternativas. Bueno, para empezar a enseñar de una manera más eficaz no es necesario usarlas todas, ¿no? Lo mejor es empezar con uno o dos métodos. Por ejemplo, empezar a incorporar aprendizaje activo en nuestras clases de teoría o pedirles a los alumnos mediante aula invertida que se estudien las cosas antes de las clases, los seminarios o las prácticas. Y bueno, ir introduciendo evaluación formativa, actividad en las clases. Tampoco se trata de abandonar lo que hacemos, sino de ir incorporando cosas nuevas, ¿vale? Es decir, esto no es un cambio radical, esto es un cambio que yo creo que es las cosas, decíamos antes, tienen que cambiar, pero para cambiar y seguir funcionando tienen que cambiar gradualmente, ¿no? Luego también que penséis que las metodologías, aunque tengan recetas originales, realmente esas recetas no son prescriptivas. Y un poco la idea es que si comprendéis el sentido de por qué se hace una determinada metodología de una manera, podréis adaptar esa metodología a las necesidades de vuestros alumnos. O sea, la idea no es aprenderse recetas de memoria, sino aprender a entender por qué ciertas cosas funcionan y de esa manera vosotros podréis crear vuestras propias recetas originales, ¿no? Y consejos, bueno, pues empezar por cosas facilitas, introducir una o dos actividades por clase, por ejemplo, de teoría, e ir aumentando su frecuencia. Y bueno, de esta manera pues iremos ganando confianza y podremos ir incorporando nuevas cosas. Luego otra cosa también es importante, no desanimarnos. Hay veces que nosotros hacemos estos cambios, dices, les pides a los alumnos que trabajen, te trabajan a lo mejor el 70% de tus alumnos han mirado el tema de antes de clase y te han contestado unas preguntas que les has planteado y tú te preocupas porque hay un 30% que no lo han hecho. Pero lo que hay que hacer es lo contrario, es pensar que si no lo hubieras hecho, no lo habrían hecho el 70% si no hubieras aplicado esa metodología. Es decir, tenemos que ser positivos, tenemos que concentrarnos en lo positivo, ¿no? de la mejora con respecto a lo que es el punto de partida, con respecto a lo que es la metodología tradicional, no con respecto a lo que nos falta para la perfección absoluta, porque a eso, como dijimos antes, pues no llegaremos, ¿no? Y bueno, pasamos a otra cosa, que es, aquí os voy a pedir que me opinéis un poco, que es lo que puede pasar cuando no hacemos lo que la investigación recomienda y entonces permanecemos anclados en la enseñanza centrada en el profesor. Y bueno, vamos a ver las cosas, por un lado las cosas negativas y las ventajas que también tiene la metodología tradicional. Si la seguimos usando es porque tiene bastantes ventajas también. El problema que tiene el enseñar de manera tradicional es que funciona con buenos alumnos. Los alumnos que espontáneamente hagan su trabajo fuera de clase, esas 15 horas, o en la Universidad de Alcalá, 17 horas de crédito CTS, aprenderán de modo significativo, relacionando lo nuevo con lo que ya sabían. El resto se van a pegar la empollada los últimos días antes del examen, regurgitarán lo que aprendieron de memoria, luego harán un reset de memoria para estudiar la siguiente asignatura y pronto habrán olvidado la mayor parte de eso que habían memorizado y prendido con alfileres, ¿no? Con lo cual, realmente el problema que tenemos es que a lo mejor la manera tradicional de enseñar en la universidad pues funcionaba con los alumnos que había antes en la universidad, pero desde luego con los que tenemos ahora pues no tan bien, ¿vale? ¿Cómo se arregla en la enseñanza, en ese tipo de enseñanza, cuando el profesor enseña, luego pone un examen y resulta que los alumnos no han aprendido? Pues tradicionalmente lo que se hacía era suspender a esos alumnos que habían aprendido menos, ¿no?
Pero con el espacio europeo, el suspenso masivo pues no se considera un problema exclusivo de los alumnos, sino un problema del docente, incluso de la facultad. Y ha habido en casos de asignaturas concretas en las que equipos de canales pues incluso han tomado medidas, ¿no? Y han pedido a los departamentos que solucionaran estas cosas. Esto, bueno, en principio no es malo, pero el problema es que con estas cosas nos podemos pasar, ¿no? Y yo creo que, claro, decimos, bueno, si el que haya muchos suspensos es un fracaso del profesor, pues bueno, vamos a hacer que haya menos suspensos y entonces el profesor fracasará menos. Entonces yo os quería que pensarais ahora durante un par de minutos eh, sobre qué cosas, no hace falta que confeséis vuestros propios pecados, sino cosas que habéis visto, ¿no? ¿Qué hacen profesores universitarios para embellecer los resultados, ¿no? Cuando el resultado del examen es mucho peor, ¿no? ¿Qué cosas habéis oído, habéis visto hacer a compañeros de departamento o facultad? No hace falta decir los nombres. O cosas, también cosas que os hicieron a vosotros cuando erais estudiantes universitarios, ¿no? Pensar a lo mejor, pues no sé, 3 o 4 cosas que se suelen hacer, ¿no? Y luego las podéis ir escribiendo en el chat o podéis encender el micrófono y las comentamos. ¿Vale? Os pido que sí, repito, cosas que se hacen cuando, o que hacen los profesores cuando los resultados son muy malos, ¿no? Bueno, veo que apuntáis a probar con menos nota, redondeo, poner exámenes más fáciles. Bien, todo esto. La campana de Gauss, que bueno, esto de la campana de Gauss, sí, esto lo llaman los anglosajones, lo llaman puntuar por curva, ¿no? Es decir, si resulta que la nota más alta que tengo es un 8, pues voy a convertir el 8 en un 10 y a los demás les voy a subir en proporción, ¿no? El hacer un examen muy similar o casi igual a otros años, esto, ¿veis? Esto es muy peligroso. Este procedimiento es muy peligroso porque esto que nos sirve para mejorar los resultados de un año o repetir exámenes sería peor, ¿no? Esto que nos sirve para mejorar los resultados de un año tiene efectos contraproducentes al año siguiente y es como lo de como ciertas medidas que cuando las tomas una vez digamos te repercuten en el futuro y la repercusión que van a producir es que los alumnos al año siguiente a lo mejor en lugar de estudiar la asignatura van a estudiar exámenes de otros años, ¿vale? Bien. Bueno, veo que os sabéis todos los trucos. Subir medio punto a los alumnos en la frontera. Bueno, esto yo lo conozco por aprobar con 4,5. Sí, bien. Eh, modificar los pesos de cada parte. Veo que os sabéis todos los trucos. Ya, sí, bueno, los criterios. Raquel dice que los criterios deben ser claros, pero claro, tú puedes tener unos criterios, pero puedes hacer un examen que es más fácil o más difícil. No preguntar a lo mejor cosas que esperamos que dices, es que esto es muy difícil. ¿Eh? Es que esto solo los alumnos que hayan comprendido en profundidad, ¿no? Eh, bien, bueno, habéis sido alumnos. Bueno, veo que esto, yo ya no os tengo que enseñar nada con respecto a esto. Mirad, yo os había puesto aquí algunas, ¿no? Lo de una repesca, ¿eh? Lo de la curva, que esto es lo que habéis dicho del Gauss, ¿no? Lo de un examen mucho más fácil, la convocatoria extraordinaria, el regalar parte de la nota por evaluación continua, ¿no? O hacer que un trabajito que puntuaba algo pues pase a puntuar más. El dar indicaciones descaradas a los alumnos sobre los temas que se pueden preguntar. Esto, otra variante de esto sería, pues esto, el hacer exámenes similares con otros años, ¿no? ¿Eh? No preguntar lo no dicho en clase. Esto hay que ser muy valiente. Esto que comenta Marta, yo he dado cursos en la Universidad de Extremadura y hubo un rector de la Universidad de Extremadura al cual le obligaron los representantes de alumnos a firmar un papel en el cual en la Universidad de Extremadura no se podían preguntar en los exámenes cosas que no se hubieran contado en clase. Pero bueno.
Por eso decían que en la Universidad de Extremadura, si una vaca se pasaba 10 años pastando por el campus, pues al final se sacaba el título, ¿sabes? Pero bueno, esto son cosas que... Esto pasó históricamente. Lo que pasa que la cosa que os cuento a lo mejor es de hace 15 o 20 años. Bien, bueno, lo que quiero que nos demos cuenta es que la evaluación y el aprobado es de goma. Aunque, como ha dicho Raquel, los criterios estén establecidos en las guías y tal, y no sé qué, pues bueno, luego, si los alumnos resulta que los obtienen unos resultados desastrosos, pues digamos, hay maneras de maquillarlos. Ahora, yo os digo, posiblemente todos nos vamos a ver en esta situación, pero yo os diría que hay que pensar en los efectos a largo plazo. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Repetir exámenes o hacer exámenes muy parecidos o dar indicaciones de qué se va a preguntar, eso es malísimo, porque si tú das indicaciones a los alumnos de que se estudien algo, les estás dando carta blanca para no estudiarse lo demás, ¿vale? Entonces, esto es peligrosísimo y por eso yo quería comentaros. Bien, sin embargo, la metodología tradicional también tiene ventajas, ¿no? Si no, no seguiríamos con ella, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, una ventaja es que, y son ventajas no solo para los profesores, sino para la institución. Todos los profesores la han experimentado, es fácilmente escalable, es industrializable, se puede aplicar en universidades masificadas, con 100 alumnos, con 200 alumnos. Permite reconocer los temarios a gran velocidad. Esto, por ejemplo, yo creo que el espacio europeo, al reducir el número de horas presenciales, tuvo un efecto contraproducente. Y es, si yo antes tenía 40 en una asignatura de 66 créditos, tenía 40 horas de teoría y ahora tengo 25 o 28, pues o meto un recorte importante al temario, hago cirugía, o tenemos que ir a toda velocidad. Y entonces, si vamos a toda velocidad, pues lógicamente vamos a tener que utilizar una metodología pues de ir lo más rápido posible, la metodología tradicional. Y finalmente también es una metodología que es muy cómoda y muy eficaz para el docente, ¿no? Porque siempre lo que cuesta el mínimo esfuerzo posible es repetir lo que ya hicimos el año pasado. Y yo creo que estas razones pues hacen que justifican el que la mayoría de los profesores, pues digamos, variemos, ¿no? Y también para los estudiantes, por supuesto, y para la institución, o sea, es comodísima para todos. Bien, como os decía antes, el problema es que esta enseñanza tradicional solo funciona bien con los mejores alumnos. Y el problema, por ejemplo, sobre todo, hombre, a lo mejor resulta, dices, bueno, estamos en medicina y tenemos alumnos que nos llegan, digamos, nos ha llegado la creme de cada clase. Bueno, bien, qué suerte tienes. Pero hay otras titulaciones en las que tienen la situación contraria, ¿no? ¿Eh? Y, y bueno, básicamente la idea es que ahora mismo pues la universidad es una prolongación de educación secundaria, los alumnos pueden llegar incluso a llenar titulaciones que han escogido como tercera opción y entonces pues bueno, pues resulta que tenemos unos alumnos que a lo mejor no están muy motivados por aprender lo que queremos que aprendan y entonces pues vamos a tener que los profesores universitarios vamos a tener que convertirnos en artistas, ¿no? Para lograr que esos alumnos aprendan con nosotros. Pero bueno, eso hace más difícil en nuestra profesión, pero bueno, todo puede ser un estímulo positivo. Bueno, vamos a pasar al cuarto punto, que es el de la enseñanza centrada en lo que aprenden los estudiantes. Y entonces, mirar, ahí tenemos, si yo busco LCT en Google, miraros las cosas que me salen. Y veis que ya me sale un libro, ¿no? Que es el que os cito aquí, el de Learner Centered Teaching, 5 Key Changes to Practice, de Marie-Ellen Weimer, que tiene 4.290 citaciones. Esto es, bueno, pues un alto impacto, ¿no? Alto impacto.
Y bueno, este va a ser el marco pedagógico de este taller. La idea es que el docente transfiera más protagonismo y responsabilidad a los estudiantes. Se trata de crear también un ambiente de confianza en el que los estudiantes puedan aportar en clase, puedan discutir. Se trata que de esta manera los alumnos adopten un enfoque de aprendizaje más profundo, más activo, más autorregulado. Otro autor importante en este sentido es Trigwell, que lo que demostró es que cuando los profesores utilizaban una enseñanza centrada en el alumno, eso fomentaba un aprendizaje más digamos, más profundo, ¿no? Y que era un aprendizaje que perduraba más y que era un aprendizaje mejor. Entonces, veis que tiene un artículo, Trigwell, de 1991 que se titula Mejorando la calidad del aprendizaje de los estudiantes. La influencia del contexto de aprendizaje y los abordajes de los estudiantes al aprendizaje en los resultados del aprendizaje. Y este autor tiene que, bueno, luego creo que lo veremos, luego tiene algún trabajo más en el que relacionaban las dos cosas, ¿no? Entonces la idea es que tenemos que lograr que los estudiantes no se conformen con ser receptores pasivos, sino que tienen que tomar más responsabilidad de su aprendizaje. Por ejemplo, les podemos pedir que se lean un tema antes de que lo demos en clase, porque eso va a poder hacer que en clase podamos hacer otras cosas que no podríamos hacer si ellos no se lo hubieran leído, ¿vale? Entonces, el papel del profesor aquí va a ser un poquito proponer, provocar, pedir a los alumnos que hagan cosas. Además, gracias al crédito CTS, tenemos una justificación para hacer esto, ¿no? Y también supone ampliar un poquito nuestro papel. No solo vamos a ser el que transmite el conocimiento a nuestros estudiantes, sino que también al hacer en clase más actividades, más evaluación formativa, pues tenemos que hacer un poquito más función de guía, de entrenador en clase. Bueno, aquí tenemos, veis, 4 elementos que diferencian la enseñanza centrada en el profesor de la enseñanza centrada en el estudiante. En la primera, el docente decide lo que hay que aprender. En la segunda, el docente sí decide lo que hay que aprender, pero les pide a los alumnos que lo intenten aprender ellos y que evalúen qué es lo que saben y que descubran qué es lo que no saben y que tienen que aprender y que reflexionen sobre eso y que se lo comuniquen al profesor. Por ejemplo, nosotros en los cuestionarios hacemos eso. Otra característica en la enseñanza centrada en el profesor es como un monologuista, ¿no? Es el centro de atención, no para de explicar, dirige todo. En la enseñanza centrada del estudiante, a veces el profesor explica, pero en otras ocasiones el profesor da el protagonismo a los alumnos y entonces, por ejemplo, si hacemos discusiones en parejas, pues vamos a montar un gran murmullo en clase. Pero de esta manera los alumnos discuten, comunican y esto les permite ejercitar competencias, trabajar en equipo, ¿no? Otra diferencia importante es que en la enseñanza centrada por el profesor todo es muy previsible, todo va sobre raíles. Yo tengo un PowerPoint, empiezo por la diapositiva 1, ahora voy por la 42. Esto que estoy haciendo yo es bastante enseñanza centrada en el profesor. Y bueno, los estudiantes pues escuchan lo que les cuenta el profesor y eso va a hacer que a veces los estudiantes se aburran y se desconecten, se duerman o se vayan a las redes sociales, ¿no? Sobre todo si tienen la wifi y el portátil encendido, pues están al alcance de cualquier distracción, ¿no? En la enseñanza centrada en el estudiante va a ser más difícil mantener el rumbo de la clase y el ritmo para el profesor. Las cosas se nos van a lo mejor no vamos a saber si llegaremos al final de la clase, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, ¿no? Al dar protagonismo a los alumnos, pues el rumbo puede cambiar, el ritmo puede ser más lento. Bueno, hay que aprender a convivir con esta incertidumbre. Por esta razón también muchas veces los profesores tradicionales pues no quieren meterse, no quieren salirse de la vía del tren, ¿no? Y mientras la enseñanza central del estudiante sería más como un barco que va por el mar y no hay caminos, ¿no? En el mar, ¿no?
Finalmente, en la enseñanza centrada del profesor, el profesor es el único que evalúa y normalmente lo va a hacer al final del proceso, mientras que en la enseñanza centrada en el estudiante la evaluación es más continua y formativa y los estudiantes participan en la evaluación. Bien, veo que hay una reflexión aquí en el chat, ¿no? Aprenden de manera diferente y que, bueno, sí, esto yo creo que una de las, además, no sé si os habéis fijado, yo hay en algunos sitios he puesto enseñanza centrada en el estudiante, por ejemplo aquí, pero a mí me gusta más hablar de una enseñanza centrada en los estudiantes individuales, es decir, como individuos, es decir, también un poco adaptándonos. Ya veremos, por ejemplo, que el aula invertida, una de las cosas que te permite el que los alumnos te contesten, tú les preguntas en el cuestionario y el alumno te diga, pues no entiendo esto, pues permite que el profesor detecte necesidades en alumnos individuales que puede intentar adaptarse a ellas y solventarlas, ¿no? Bueno, antes os había hablado de Trickwell, ¿no? Que decía que cuando los profesores utilizan esta enseñanza centrada en el alumno es cuando les importa lo que el alumno está haciendo y aprendiendo, más que lo que el material que está cubriendo el profesor, ¿no? Cuando fomentamos el aprendizaje autodirigido, cuando provocamos el debate, cuando utilizamos tiempo para preguntar sobre las ideas de los alumnos y de esta manera desarrollar una conversación, ¿no?, con los alumnos en clase, ¿no? En ese caso, lo que decía Trickwell, los alumnos van a ser menos propensos a adoptar un enfoque superficial, ¿vale? Y más propensos a adoptar este Trickwell, veis que tenemos una foto, y él tiene otro artículo de mucho impacto, de más de 2.000 citaciones de 1999, en el que relaciona el abordaje de los profesores a la enseñanza con los abordajes de los alumnos a su aprendizaje. Y básicamente lo que demostraron con este trabajo es que la enseñanza centrada en el estudiante fomentaba el aprendizaje profundo, ¿vale? Y bueno, esta es Marie-Hélène Weimer, que es la autora más importante en esto del Learner Center Teaching. Este es el libro que ella hizo, tiene dos ediciones, tiene una primera de 2002 que yo ya me leí y luego tiene una en la cual que hizo en 2013, en la cual lo que hizo sobre todo fue revisar la investigación sobre el LCT, que bueno, mucha investigación que se había publicado en esa década. Y básicamente ella proponía una serie de 5 cambios, como dice el título, ¿no? Del 5 cambios clave, ¿no?, para la práctica de esto, que bueno, vamos a ver algo acerca de ello. Esto el rol dual del docente en el LCT significa que por un lado tenemos que ser juez, árbitro y tenemos que ser entrenador, ¿no? Y el problema es que cuando venimos de ser profesores tradicionales, el papel de juez nos le sabemos, ¿no? Y hemos tenido modelos, tuvimos modelos cuando éramos alumnos, pero no tenemos una experiencia de cómo ser un entrenador y entonces eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿no? Y hablábamos de los 5 cambios clave de esta metodología y según Marie-Hélène Weimer, los 5 claves serían el nuevo rol del profesor, que básicamente la idea es que tenemos que lograr implicar a los alumnos en el trabajo de aprender por sí mismos, es decir, hacerles trabajar. Por eso he empezado con el tema de los ECTS, lograr que los ECTS sean de verdad. Luego también, a cambio de esto, hay que hacer otras concesiones. Otra cosa importante es el cambio en el equilibrio del poder. Para motivar y para empoderar a los estudiantes para que se sientan, digamos, propietarios, debemos transferirles algo de control. Yo esto ya llevo muchos años haciéndolo y me ha funcionado muy bien. Yo a los estudiantes les doy voz en la decisión del énfasis temático al principio de la asignatura y al principio de los temas. Les doy también posibilidad de elección de temáticas de los proyectos de equipo dentro de los rangos que nosotros les establecemos, también elección de los compañeros de equipo. El énfasis temático, sí,
el hacer una especie pues como de encuesta sobre qué partes de un tema o de un temario les parecen más importantes y de que dedicar a esas partes más tiempo, más profundidad, ¿vale? Sería un poco el decidir cómo vamos a asignar el tiempo, pero teniendo en cuenta su opinión. Y a la hora de cada tema, incluso también pues el preguntarles sobre qué cosas les parecen más importantes o más interesantes o se debería profundizar más. Ellos eso lo valoran como que el profesor está interesado en sintonizar con sus intereses y eso crea mucha empatía. Sí, porque los alumnos se implican mucho más. Ven, o sea, ven compromiso por parte del profesor y eso les anima a comprometerse ellos. ¿Sabes? Esa es mi experiencia, ¿no? Perdona, Luego otro, sí, voy a intervenir porque estoy escribiendo todo el rato. Es sí, que a dime, mí Esther. mi duda aquí se me plantea, porque yo Eh, los míos de eh, ahora son de segundo. sí, Entonces, concretamente en la asignatura de valoración, muchos no saben qué es ujú, valorar según qué cosas. A eso me ya. refiero. ¿Cómo podrías? Con lo Porque cual, claro, con lo cual no tienen mucho criterio, ¿no? Para decidir ninguno. eso, ¿no? Claro. Bueno, pues en ese caso, claro, ahí lo que tú tienes es que guiarte, digamos, de ese conocimiento que tú tienes de tus alumnos. Yo, por ejemplo, esto, claro, en asignaturas optativas y con alumnos de cuarto y tal, pues lo hago con Claro. frecuencia y con bastante tal. Claro, en asignaturas a lo mejor de primero, pues no, o hay que hacerlo de otra manera. A lo A mejor ver, les yo lo puedes que decir, hago, que no sé si sí, sería el equivalente, es que cuando sí, acabo de darles todo, les dejo 2 sesiones sí, de recapitulación, que son 2 sesiones en las que ellos deciden qué es lo que vemos, repasamos, qué es lo que a profundizamos. ellos les interesa más repasar, sí, Eso sí. es, a Pues posteriori, que pueden ser teóricas sería, o prácticas, ellos las claro, eligen. porque además eso es bueno porque así ellos ya han tenido un criterio, ¿no? O han recibido una información que les permite decidir con más criterio. Me parece buena idea, ¿eh? Lo que haces. Pero sería Me esto, parece buena o idea. sea, estaría esto dentro del punto 2, sería ese cambio de Sí, equilibrio. sí, porque el tema es darles poder de decisión, algo de control, ¿vale? Lo que Vale, sí, pasa sí. que ese control es el docente, el que debe decidir cuánto y hasta qué punto y de qué manera, ¿no? ¿Vale? O sea, quiero decir que al fin y al cabo les estamos dando un poquito de cancha a ellos para que decidan, pero realmente somos nosotros los que somos al fin y al cabo, los que llevamos el timón, ¿no? ¿Vale? Luego otro aspecto muy importante que señala Weimer es tradicionalmente el contenido era lo que se enseñaba, era el fin de la educación universitaria, que los alumnos aprendieran los contenidos. Sin embargo, Weimer lo que plantea es que el contenido ya no es el único fin, sino que también debe convertirse en un medio para que los alumnos con ese contenido ejerciten competencias, razonen profesionalmente, apliquen profesionalmente, transfieran lo que han aprendido a situaciones propias de la disciplina. Yo creo que es una idea importante, ¿no? Otra idea, otro de los cambios sería el transferir más responsabilidad sobre el aprendizaje a los alumnos. Pero esto supone muchas veces el, el compartir la responsabilidad. Y, por ejemplo, nosotros en el aula invertida, esto se logra pidiéndole a los alumnos, digamos, como haciendo un intercambio, ¿no? Diciendo, te voy a pedir que estudies, pero yo luego me voy a mirar qué dudas tienes. Y entonces yo luego en clase me voy a poder adaptar mejor a las dudas que tenéis o a las cosas que os interesan. En cierto modo, es una manera de provocar digamos, un diálogo online con los estudiantes y, y yo creo que aquí es muy importante el transmitir a los alumnos la idea de que en esta asignatura, y lo mismo os diría en este curso, cada uno de vosotros vais a aprender dependiendo principalmente de lo que cada uno hagáis para aprender. Por ejemplo, de lo que trabajéis en vuestro proyecto de aula invertida, ¿no? Y finalmente, el quinto cambio
es los cambios que tienen que ver con la evaluación en cuanto al propósito y a los procesos. Tradicionalmente la evaluación tenía una función acreditativa, sumativa, no se aprovechaba su potencial formativo. Y entonces aquí la idea es que debemos equilibrar mejor digamos, la evaluación acreditativa con la evaluación formativa, con una evaluación que a lo mejor no tiene tanto peso en la calificación, pero que nos va a servir para que los alumnos practiquen, para que los alumnos entrenen, para que los alumnos reciban feedback sobre lo que han hecho. Y esto supone pues el cambiar un poco de mentalidad que teníamos, la mentalidad tradicional, sobre todo antes de 2010, era que teníamos, bueno, el énfasis era totalmente en la calificación y los profesores de universidad no sabían lo que era la evaluación formativa ni la evaluación continua antes de 2010. A lo mejor ya no nos acordamos, pero no lo sabíamos. Entonces, bueno, estos serían cambios importantes. Otros autores, por ejemplo, Felder y Brent, apuntan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el fomentar la colaboración entre los estudiantes mediante trabajo en equipo, el promover la reflexión metacognitiva acerca de lo que aprenden y cómo lo aprenden. Esto se puede hacer en clase, también en cuestionarios online. El introducir actividades de diagnóstico, instrucción explícita y ejercicio de habilidades profesionales, porque estas cosas se aprenden ejercitándolas, entrenándolas. Y también el aspecto un poco humano, ¿no? El transmitir un sentimiento de afecto por los estudiantes y de preocupación por su aprendizaje. Que esto ayuda pues, a crear una buena comunicación, una buena relación, un buen clima, ¿no? Y bueno, y esto va a hacer que los alumnos pues sientan al profesor más próximo, más comprometido, y esto les va a motivar mucho. Esta es cuando los alumnos se les pregunta pues qué cosas les motivan de un profesor y tal, pues mucho es su proximidad y su accesibilidad, ¿no? Y bueno, con respecto a qué demuestra la investigación sobre el LCT, esto lo podemos ver en la segunda edición del libro de Marie-Hélène Weimer. Y bueno, la idea es que si no hacemos caso a lo que la investigación ha demostrado sobre la eficacia de determinados métodos de enseñanza, pues no vamos a poder usar los mejores métodos de enseñanza, ¿no? Y bueno, concretando, pues bueno, conocer la literatura sobre los resultados de esta metodología, pues tiene muchos beneficios, ¿no? Aquí, bueno, hay unas cuantas ideas, ¿no? De cómo nos puede beneficiar el conocimiento de esta literatura, pero en lugar de contaros los beneficios, dado que vamos ya muy mal de tiempo, os voy a comentar un poco las ideas principales. Lo que ha demostrado la investigación es que el LCT, cuando se aplica correctamente, obtiene mejores resultados que la enseñanza centrada en el profesor, en el logro de casi todos los resultados de aprendizaje, logra un abordaje más profundo frente a su aprendizaje, que eso se relaciona con la consecución de aprendizajes más significativos y permanentes, que también los alumnos sienten que sus experiencias de aprendizaje han sido mejores, que el LCT logra aprendizajes más significativos y cambios conceptuales en los alumnos. Es decir, que con estas metodologías se consigue un aprendizaje, pues eso, más profundo y mejor, ¿no? Y se favorece que los alumnos lleguen a lo que es el objetivo de la educación universitaria, ¿no? Que es que los alumnos pues lleguen a tener un aprendizaje, digamos, autónomo y autorregulado, ¿no? Que sean ellos capaces de decidir qué es lo que tienen que aprender y cómo lo pueden aprender. Y bueno, voy ahora son en punto, si alguno se tiene que ir, pero voy a utilizar el comodín de que empezamos 3 minutos tarde, con lo cual tengo 3 minutos y luego las preguntas. Y un poquito nuestra experiencia en el área de inmunología, pues con respecto a los cursos y tal, posibilidad de implementación. Por supuesto que es más fácil hacerlo en clases menos numerosas, de cursos más avanzados y alumnos más motivados, como suelen ser asignaturas optativas de último curso, pero nosotros lo hemos intentado también en asignaturas de tercer curso, de segundo curso, de primer curso, y bueno, hay cosas que no puedes hacer cuando tienes muchos alumnos, o hay cosas que las puedes hacer pero que te van a dar bastante trabajo,
Pero nosotros, por ejemplo, el aula invertida, pues lo aplicamos en clases de hasta 100 alumnos, incluso en farmacia con más, con 140. El ABP también, lo que pasa que en ese caso tenemos que tener grupos de seminario de 25 alumnos. Y formas de enseñanza más personal, que incluso el aprendernos los nombres de los alumnos, pues esto incluso lo logramos, ¿no? En algunas asignaturas optativas de 25 alumnos. Con esto lo que conseguimos es que los estudiantes trabajen más y aprendan más y mejor, obtienen mejores calificaciones, incluso algunos alumnos hasta maduran personal y profesionalmente. Y finalmente, otro logro es que las percepciones de los estudiantes, cuando nosotros utilizamos esta metodología con ellas, pues son muy buenas. Nos adoran a los profesores que se esfuerzan por poner en práctica estas metodologías, evalúan muy alto la valoración de las asignaturas en las encuestas sobre la docencia y nos ponen en las fotos de la orla, con lo cual nosotros pues estamos muy contentos con ese resultado. Y bueno, dado que me he pasado de tiempo, me voy a saltar esta encuesta que había planificado para el final, que era un poquito si vuestra experiencia con el uso la podemos poner más tarde. Un poco la idea sería que al final de este taller pues que intentemos aplicar este paradigma, ¿no? De enseñanza centrada en los que aprenden a nuestras asignaturas y que este conocimiento de esta paradigma, ¿no? de enseñanza pues nos ayude a justificar nuestra elección de estrategias docentes. Y dicho esto, ahora estamos a las 5:03, con lo cual hora y media desde el punto que hemos empezado. Entonces, os agradezco vuestra atención y podéis hacer cualquier pregunta o comentario que será bienvenido. ¿Alguna pregunta? Bueno, el que se tenga que ir, podéis ir en paz ya. Estáis ya. Y bueno, para el próximo día, sí, básicamente, muy sencillo. A ver, me pregunta Esther, lo que tenéis que hacer para el próximo día, por ahora, releeros el mensaje de bienvenida que os envié. En ese mensaje, básicamente, la única actividad, digamos, un poco obligatoria que os pedía que vierais unos vídeos y que reaccionarais, escribierais en un cuestionario unas reacciones a ellos. También os proponía de manera voluntaria el que leyerais un documento adjunto, un artículo sobre métodos de fomento del estudio preparatorio. La utilidad que tiene este documento es que este taller, como le vamos a hacer en manera expreso, pues yo no voy a tener tiempo para explicaros, para contaros esos métodos. Entonces, la cosa es que, bueno, que os lo leáis, ¿vale? Ha sido la manera de poder hacer este taller en menos horas, ¿vale? Y a lo mejor, como desde aquí al día 14, pues vamos a tener una semanita. Sí. Está todo en el mail de bienvenida. Había un adjunto y un link, digamos, al cuestionario. Al dar ese link, es un cuestionario, pero que tiene vídeos, ¿vale? Con lo cual podéis ver en el cuestionario, podéis ver los vídeos, ¿vale? Y ya está. A lo mejor yo, de aquí para entonces, como van a pasar un par de semanas, a lo mejor os envío algún mail más y a lo mejor os sugiero alguna actividad voluntaria de reflexión, pero cosas, digamos, cosas muy sencillitas, pero lo tengo que pensar, ¿vale? Pero bueno, como vamos a tener unos días de puente, pues tendré tiempo para pensarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Todos contentos? Pues si queréis voy a parar la grabación y bueno, veo que hay alguien que levantaba la mano, si queréis Bueno, comentar sí, algo. era para Sí, comentar, decías que en la tercera sesión había las claves para optimizar el rendimiento en la sí, apuesta del aula sí. invertida. Ahí vais a... he visto que había un vídeo, o sea, un tutorial de la plataforma, no sé si Sócrates o cómo era, para utilizar como un... Sócrates. Sócrates, eso es.
¿No se Sí, va a utilizar sí. el aula virtual, que es lo que tenemos, o No, sí, recomiendas? vamos a ver. Eso, el Socrative es una herramienta, pero para utilizar, para que los alumnos te respondan en clase, Ajá, en directo. En vale, directo, vale. no es de videoconferencia Vale. ni digamos de Blackboard, ¿sabes lo que te quiero Sí, como decir? el WordClap, O sea, es como el WordClap es este que... como el GoClap o el Kahoot, Ajá, ¿vale? O el vale. Mentimeter, son varias apps. Posiblemente, ya veremos. Yo creo que ahora mismo la Universidad de Alcalá está apostando por el Google Lab también como, Ujú. digamos, como herramienta incluso institucional. Entonces ya veremos a ver si nos da tiempo a preparar algo también sobre Google Lab. eh, porque, bueno, son herramientas que la verdad que te permiten en clase hacer cosas muy divertidas para los alumnos de evaluación formativa. ¿eh? Muy bien. Y yo creo que es bueno aprender de ellas. De hecho, yo ahora mismo, como hace muchos años uso Socrative, pues yo todavía con el Google Lab todavía no me he puesto, pero me lo tengo puesto como una de las cosas que tengo que aprender. Con lo cual, si tenemos algún experto en Google Lab, también intentaremos aprovecharlo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues voy a parar la grabación y si queréis alguno ya, porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora y media, detengo la grabación. Yo